iniciando ya la programación del año bíblico. Bienvenidos todos los hermanos, cada fiel oyente, los distintos países que se encuentran conectados, que saben precisamente que a esta hora Dios nos concede iniciar la programación. Glorificamos a Dios porque es bueno, porque su misericordia nunca se ha acabado, se renueva cada mañana. Y si no fuese por sus misericordias, pues ninguno estuviésemos allí con la esperanza de ver su rostro. Así que estamos muy agradecidos con Dios por esta preciosa oportunidad que nos concede una vez más de estar con nuestros queridos oyentes que cada día se unen, emprenden este viaje por las Sagradas Escrituras. Glorificamos a Dios por su apoyo, por todos los hermanos, las personas que están conectadas desde los Estados Unidos, desde Panamá, desde Chile, desde México, desde Alemania. Glorificado sea su nombre por cada uno de los oyentes que saben que ya, desde que iniciamos el 1 de enero, estamos saliendo diariamente con un capítulo nuevo, con los capítulos correspondientes a la lectura del año bíblico. Y qué bueno, qué bien se siente cuando usted ingiere esa porción de la palabra. Su alma se siente como confortada, como que tiene nuevas fuerzas, como que el caminar por el desierto, aunque se ve que está lejos llegar a Canaán, pero esa ración que el Señor nos provee diariamente nos hace seguir avanzando por este desierto, ¿verdad? Pero vemos en todo la compañía de Dios, vemos la presencia de Dios que nos guía y que nos susurra al oído a través de su palabra, que allí estamos encaminados, como dice ese himno, a Sión caminamos, nuestra mansión la gloriosa. Cantamos todos alegres, porque allí vamos precisamente a esa nueva nación. Y bueno, vamos entonces a tener la oración del inicio del programa, pues nada podemos hacer sin la bendición de Dios y nada pretendemos hacer sin la dirección de Él. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos. Oh Dios, te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, qué maravilloso es saber que tenemos un Dios vivo, que conoce nuestros pensamientos, nuestras intenciones del corazón. Nada te podemos ocultar a ti, Señor, que estás en todas partes y que vives, Dios mío, y moras en las alturas y a la vez en los corazones de aquellos que han entendido tu gloriosa palabra. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos, pues tu palabra nos revela que delante de tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en palabras, en pensamientos, en acciones. Muchas veces la duda invade nuestro corazón, hace temblar nuestra fe y eso ofende, Señor, tu Espíritu de gracia en tus hijos. Perdónanos y ayúdanos a creer cada día más en ti. Tú eres el Dios de ayer, hoy y por los siglos, y para ti, Señor, no hay nada imposible. Los distintos hermanos que ya están conectados desde los distintos países, niños, jóvenes, ancianos, adultos, matrimonios, Señor, enfermos, hay una cantidad de personas que necesitan, Señor, de ese poder sanador que solamente puede salir de ti. Si tan solo tocaran tu manto, Señor, sabemos que virtud saldrá de ti. Es algo que no se contiene en ti, Señor. Tú lo das a aquellos que se acercan confiadamente. Ayúdanos, Señor, a llegar a ese punto, a ese nivel, que solamente confiando de esa manera, no dudando, Señor, porque el que duda es inconstante y nada vamos a recibir si en nuestro corazón hay duda. Ayúdanos a confiar en ti plenamente, Señor, que haya esa certeza que nos da la fe, sabiendo que los que a ti se allegan y creemos
que tú galardonarás a cada uno según sus necesidades, según sus peticiones, Señor. Ayúdanos en esta programación, que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas, Señor, pues sabemos que tu palabra es viva y es eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos, Señor, y penetra nuestra alma y es medicina a nuestros huesos, Señor. Ayúdanos, Señor, ten misericordia, no nos abandones, te necesitamos. En el nombre poderoso de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Bueno, vamos entonces a emprender nuestro viaje ya por las Sagradas Escrituras. Hoy estaremos viajando con Nehemías, seguimos viajando con este hombre de fe. Su personalidad nos enseña tanto y nos damos cuenta que para nuestra fe florecer, dar fruto, necesitamos pasar por adversidades. Esos enemigos que tratan de destruir al pueblo de Dios son vencidos solamente con la oración, el ayuno y el esfuerzo mancomunado de un pueblo que ama y obedece a la voz de su Dios. Vamos entonces a seguir viajando, a seguir conociendo las adversidades con las que tuvieron que lidiar, tanto problemas por los enemigos de afuera como adversidades y dificultades dentro del mismo pueblo. Pero qué hermoso es cuando hay se levanta un hombre con sabiduría, temor de Dios en su corazón, y Dios le da la capacidad para poder solventar las dificultades que se presenten. Escuchemos. Nehemías capítulo 5. Entonces fue grande el clamor del pueblo y de sus mujeres contra los judíos sus hermanos. Y había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Hemos por tanto tomado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras y nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano en el hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y he aquí que nosotros sujetamos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y hay algunas de nuestras hijas sujetas, mas no hay facultad de nuestras manos para rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y enojéme en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Meditélo entonces para conmigo, y reprendí a los principales y a los magistrados, y díjeles: ¿tomáis cada uno usura de vuestros hermanos? Y convoqué contra ellos una grande junta, y díjeles: nosotros rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las gentes, conforme a la facultad que había en nosotros. Y vosotros aún vendéis a vuestros hermanos, ¿y serán vendidos a nosotros? Y callaron, que no tuvieron que responder. Y dije: no es bien lo que hacéis, no andaréis en temor de nuestro Dios, por no ser el oprobio de las gentes enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Relevémosles ahora de este gráveme. Ruegos que le devolváis hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero y grano, y del vino y del aceite que demandéis de ellos. Y dijeron: devolveremos, y nada les demandaremos, haremos así como tú dices. Entonces convoqué los sacerdotes, y juramentélos que harían conforme a esto. Además sacudí mi vestido, y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. También desde el día que me mandó el rey que fuese gobernador de ellos en la tierra de Judá, desde el año 20 del rey Artajerjes hasta el año 32, 12 años, ni yo ni mis hermanos comimos el pan del gobernador.
Mas los primeros gobernadores que fueron antes de mí cargaron al pueblo y tomaron de ellos por el pan y por el vino sobre 40 siclos de plata. A más de esto, sus criados se enseñoreaban sobre el pueblo. Pero yo no hice así, a causa del temor de Dios. También en la obra de este muro instauré mi parte, y no compramos heredad, y todos mis criados juntos estaban allí a la obra. Además, 150 hombres de los judíos y magistrados, y los que venían a nosotros de las gentes que están en nuestros contornos, estaban a mi mesa. Y lo que se aderezaba para cada día era un buey, 6 ovejas escogidas, y aves también se aparejaban para mí, y cada 10 días vino en toda abundancia. Y con todo esto nunca requerí el pan del gobernador, porque la servidumbre de este pueblo era grave. Acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que hice a este pueblo. Qué maravilloso, de verdad que cada capítulo en el cual entramos, este hombre nos regala enseñanzas de sumo valor, sumamente espléndidas. No me canso de admirar la personalidad de este varón. Qué capacidad. Y eso no fue de él. Debemos entender que este hombre fue puesto en las manos de Dios, fue moldeado en el yunque de la oración y del ayuno. Eso que él reflejaba no era otra cosa que el resultado de un hombre dependiente absolutamente de Dios. Y de verdad, cuánta falta hace en el pueblo de Dios Nehemías, ¿verdad? ¿Cuántos estaremos dispuestos a imitar esta vida de oración, de ayuno, de ardor, de amor por la obra del pueblo de Dios? Y no solamente él se preocupó porque los ladrillos de la muralla, del muro quedaran bien sólidos, de que no hubiese ningún problema de que se fuesen a destruir. No solamente se preocupó por eso, en que bueno, bien edificada esa muralla, bien preparada, fue mucho más allá. Tocó fibras, tocó problemas que estaban aquejando a su pueblo, porque el pueblo clamó a él. Recordemos que él le permite al rey llegar hasta Jerusalén y le otorga ese gran compromiso de gobernar. Entonces, el pueblo de Dios, los judíos, habían, por decreto del rey Ciro, se les permite volver, pero los judíos estaban sujetos a la dirección de los reyes de Persia. Ellos tenían que darle cuenta, ellos tenían que estar allí, ellos estaban subyugados de una manera a este imperio. Entonces notamos acá algo de sumo valor, porque este clamor del pueblo y de sus mujeres que se quejaban hacia sus hermanos judíos, aquellos que habían llegado de aquellas tierras, de aquel exilio, pero llegaron con abundancia económica, llegaron con solvencia económica. Eso que ellos poseyeron no lo usaron para beneficio de sus hermanos. Y nos damos cuenta a través de este relato bíblico que se le acercan estos hombres, estas mujeres, y le expresaron su dolor, su limitación a Nehemías cuando le dicen: nuestros hijos, nuestras hijas, somos muchos, somos una familia muy numerosa y nos ha tocado pedir prestado grano para comer y poder sobrevivir, porque bueno, los que tienen una carga familiar numerosa sabemos cuánto es el gasto diario para poder subsistir. No es lo mismo lo que tiene un hijo o los que no tienen hijos a los que tienen una carga familiar pues de 4, 5, 10. Y recordemos que para esa época pues la familia tendía a crecer mucho más. Y
y estos a unos le decían, mira, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey, porque tenían que pagar. No es que ellos se fueron, el rey les dijo, váyanse y hagan lo que ustedes quieran. No, ellos estaban subyugados a ese rey. Ellos tenían que darle cuenta y cada gobernador que se colocaba allí en Jerusalén tenía que darle cuenta y tenían que pagar sus tributos a los reyes de Persia. Entonces ellos se quejaron porque era tanto la problemática que los estaba asfixiando. Y mire, hemos tenido que vender, empeñar nuestras tierras, nuestras viñas, y bueno, les comenta, los abordan a Nehemías y le dice, mira, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos, y aquí nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre para que fuesen siervos, y algunas de nuestras hijas ya lo están, y no tenemos posibilidad para rescatarlas porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Hemos tenido que recorrer a ver cómo solventar esta problemática. Y ellos no, estos hombres que se le allegaron a Nehemías no se la dieron a hombres de otra nación. Eran los mismos judíos que habían estado oprimiendo a la parte más vulnerable de la sociedad. Y esto, por supuesto, iba en contra de la ley de Jehová. Esto iba en contra. ¿Por qué esto iba en contra? Porque la ley de Jehová nos dice que si alguno se vendía como esclavo, o si alguno empeñaba o vendía su viña, al 7º año era año de remisión. Tenían que ser devueltos. Y aquí ya ellos habían pasado 13 años. Entonces, esto nos confirma que no se estaba cumpliendo la ley de Jehová. Le colocaban usura, es decir, si le daban prestado 5 denarios, bueno, tenía que devolverle 6, 7 denarios. Eso era contra la ley de Jehová, porque Jehová se los enseñó por boca de Moisés, que no podían cobrarle usura a sus hermanos. A los mismos judíos no se podía cobrar la usura, eso lo podían hacer al extranjero, pero al mismo pueblo estaba prohibido. Entonces nos damos cuenta cómo quedaba residuo de ambición y de avaricia y de maldad por parte de la gente que tenía la capacidad de ayudar y no oprimir al pobre, al huérfano, al necesitado. Entonces nos damos cuenta ahora esta gran problemática a la cual se enfrenta Nehemías. Y es impactante cómo este hombre reacciona, porque en el versículo 6 nos revela que él se enojó en gran manera cuando él escuchó sus quejas, cuando él escuchó los argumentos de estas personas. Pero qué lindo, aquí se cumple lo que el apóstol Pablo nos recomienda: airaos pero no pequéis. Él se enojó, fue algo que le indignó a lo más profundo de sus entrañas, pero no arremetió, no habló ásperamente, sino que de una manera tan sabia nos dice que él meditó, que todos esos argumentos, todas esas quejas, todos esos acontecimientos que se le dieron a conocer, lo indignó, lo hicieron enojar, pero él no pecó, sino que él meditó en esto, pidiendo a Dios la dirección sabia para poder rectificar este problema, porque no solamente en esto nosotros tenemos que tener una posición muy sabia, no nos podemos conformar solamente con enojarnos y callarnos y fingir que no sabemos nada y que todo fluya, como le pasó al rey David cuando supo que Abnón violó a su hermana y él se enojó, pero ahí quedó. No tomó ninguna medida. No podemos tener esa posición. Él se enojó, pero él medita, busca dirección de Dios para contrarrestar, para sanar esta herida que se estaba causando al pueblo. Y precisamente esta herida estaba siendo hecha por los mismos hermanos judíos. No era por Sanballat, no era por Tobías, no era por la gente de afuera, eran los mismos de adentro. Y cuando toca eso, hay que usar un bisturín y hay que ser tan cuidadoso. Y Dios le otorgó esa capacidad a este hombre.
a tal punto que entonces entra a actuar y reprende a los nobles, a los oficiales, y los exhorta y le dice: ustedes exigen interés cada uno a sus hermanos. ¿Cómo es esto? Ustedes están pidiéndole dinero de más. Eso es usura y eso es pecado, eso es condenado ante los ojos de Dios. Eso es pecado. En el Salmo 15, ese salmo que es precioso y maravilloso, nos revela verdades fundamentales para la fe y la vida de todo creyente que quiera habitar en el monte de la santidad de Jehová. Y de verdad que es de recordar. En el Salmo 15 nos dice en el versículo 5, porque este salmo inicia con dos preguntas. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién residirá en el monte de tu santidad? Y comienza allí las respuestas, ¿verdad? Pero en el último versículo dice: quien su dinero no dio a usura. Miren esto. Entonces a usted le parecerá a veces insignificante. Bueno, si un hermano me pide $15, pues que me dé $17, porque si lo tuviese en el banco estuviese generando ingresos. Pero es pecado. La palabra de Dios lo condena. Y en la palabra del Señor, en el Salmo 15, me dice que los que van a estar habitando en el tabernáculo de Jehová, en el monte de su santidad, van a ser precisamente aquellos que su dinero no la han dado, no lo han entregado a usura. Entonces, es un pecado que hay que meditar mucho y que sutilmente se puede introducir entre los hijos de Dios, pero que a Dios no le agrada y lo condena la palabra de Dios. Y este hombre, lleno de sabiduría y de temor de Dios en su corazón, toma el bisturín para hacer esta operación dentro del pueblo. Convoca a todo el pueblo a una gran asamblea y les dice: nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones. Y ustedes venden aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto que después de haber sido por tanto tiempo siervos en otras naciones, vengamos acá y ustedes tengan ese atrevimiento de seguir comprando a sus hermanos? ¿Cómo es esto? Y les dice, esta gente, al haber sido enfrentadas con argumentos, ¿qué hicieron? Callaron, no tuvieron cómo responder ante estas quejas. Entonces, él le dijo inmediatamente, no usó mucha tempra y muchos colores para ponerle bonito el pecado, no. De una vez se lo dijo: no es bueno lo que ustedes hacen. No, eso no está bien. No van a andar ustedes en el temor de nuestro Dios. Ustedes no van a andar en temor de Dios para no ser burla o oprobio de las naciones enemigas que nos acechan. Ustedes no van a tener ese temor de Dios. También mis hermanos y yo y mis criados le hemos prestado dinero y grano y nosotros no le hemos quitado, no le hemos pedido usura, no le hemos aumentado a lo que nosotros le hemos prestado. Y entonces allí viene. Miren la manera sabia de este hombre. Es sumamente maravilloso el proceder de Nehemías, porque los convoca masivamente, les aborda, les presenta el pecado, pero no quedó allí, sino que les da inmediatamente la solución. ¿Cómo van a corregir ese pecado en el cual ustedes están cayendo? Inmediatamente le dice: yo les ruego a ustedes que le devuelvan hoy, no mañana ni el mes que viene, hoy, que devuelvan las tierras, que devuelvan las viñas, que devuelvan las casas, los olivares y todo eso que ustedes le han cobrado de usura, de grano, de vino, de aceite,
todo eso que ustedes pidieron de más como un interés, que ustedes lo devuelvan. Miren qué manera de erradicar el mal. Y le dijeron, esta gente quedó desalmada, quedó totalmente allí, sin argumentos, porque le estaba usando según la palabra de Dios, y quedaron. Y entonces ellos le respondieron, está bien, los vamos a devolver y nada le vamos a pedir, haremos así tal cual como tú dices. Pero allí no quedó todo, y notamos este procedimiento de Nehemías. Allí no quedó todo, él no se conformó con las palabras bonitas que brotaron de la boca de los nobles, de los ricos. Y le dijeron, y este hombre convocó a los sacerdotes. Allí nada más y nada menos que él buscó la confirmación y el compromiso ante Dios, que lo que ellos habían hablado debía ser cumplido. Y ellos entonces, una vez que expresaron esta resolución, Nehemías convoca a los sacerdotes y les hizo jurar que harían conforme a lo que habían prometido. Y no solamente hizo esto, pero es que les digo que es tan sabroso ver cómo este hombre afrontó esta terrible situación. Él agarró y sacudió su vestido y les dijo, así Dios va a sacudir la casa y su trabajo de todo hombre que no cumpliere con este pacto. Va a ser sacudido y va a quedar del todo vacío. Y toda la congregación, al ver esta pronunciación, confirmaron con un amén y cerraron con alabanza a Jehová. ¿Qué les pareció? Cómo este hombre, con sabiduría de Dios, resolvió este conflicto interno que había desatado esta crisis económica. Pero cuando llegó Nehemías, la hambruna, y junto con todas las exigencias del pago de los impuestos que debía dar el pueblo y que habían llevado a muchas familias a la ruina, la presencia de Nehemías fortaleció la disposición de clamar por justicia. Los pobres habían encontrado en Nehemías a un verdadero intercesor para defender su causa. Y a pesar de la indignación y el enojo del que se llenó Nehemías, estuvo dispuesto a enmendar estos abusos, y esto trajo como resultado las reformas políticas y económicas y llevó al pueblo a la rectificación de los grandes errores que estaban cometiendo. Entonces, así este hombre, de una manera maravillosa, entra para corregir esta terrible situación. Entonces, Nehemías sencillamente fue un hombre de Dios que predicaba con el ejemplo, porque aquí nos detalla en el capítulo 5, desde el versículo 14 al 19, qué tenía Nehemías en su corazón. Nos dice que desde que el día aquel que el rey lo envió para que fuese gobernador en la tierra de Judá, que eso precisamente fue en el año 20 del rey Artajerje, hasta el año 32, es decir, 12 años estuvo gobernando Nehemías. Él afirma, ni yo ni mis hermanos comimos el pan, la ración que le debe corresponder como pago, como manutención a los gobernadores. ¿Qué manera él de ganarse el respeto, la consideración y el amor? ¿Ustedes creen que el pueblo no vio en él algo diferente que no habían visto en los demás gobernadores que habían estado antes de Nehemías? Creemos que sí. Él dice, los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo y tomaban de ellos el pan, el vino y más de 40 siclos de plata. Y el personal que tenía a cargo el gobernador se enseñoreaba del pueblo, lo mandaba, prácticamente lo sacudía,
se aprovechaba, pero él no hizo así. ¿Qué expresó él? No lo hice así. ¿Saben por qué? A causa del temor de Dios. Qué lindo es cuando un líder tiene ese ingrediente fundamental en su corazón. Temor de Dios en su corazón para obrar conforme a la voluntad de Dios. Y eso abundaba en el corazón de Nehemías. Y no solamente estuvo tranquilo sin exigir pago, compensación, sin generar gasto al pueblo. No solamente se conformó con eso. Él no corrió 1 milla. Nehemías corrió 2 millas con su pueblo. ¿Por qué decimos esto? Porque él hizo esa obra del muro para restauración y su parte, y no compraron heredad, no compraron tierra, y todos los criados con los que él trabajaba estaban allí en la obra. Y aparte de eso, 150 judíos y oficiales que venían de otras naciones alrededor y que estaban allí patrocinados por Nehemías, comían de la mesa de Nehemías. Y nos dice que imagínense lo que se cocinaba diariamente, lo que cocinaban los cocineros que trabajaban para Nehemías. Nada más y nada menos que debían preparar un buey, 6 ovejas escogidas, aves, 10, y cada 10 días venía una buena cantidad de vino. Y él nunca le pidió el pan al pueblo que le tocaba como gobernador, porque él entendió que el pueblo estaba gravemente herido económicamente, moralmente, y él no fue a hacerle carga al pueblo. Al contrario, fue a poner su hombro para ayudar a llevar la carga al pueblo de Dios. Y les voy a decir, este último versículo que aparece varias veces en el libro de Nehemías. Al principio, cuando yo leía Nehemías, a mí me caía mal esta expresión, pero después entendí un significado más real, porque Nehemías aquí cierra este capítulo con una oración: Señor, acuérdate de mí para bien, Dios mío, y de todo lo que he hecho a tu pueblo. Y esto yo lo veía así como que, tiene que estar, pero entendí que nosotros los seres humanos tendemos muchas veces a desviarnos, a equivocarnos, a olvidar. Y él le hacía esta oración, y vamos a escucharla varias veces en este libro. Y me hizo entender que era una manera de decirle: Señor, si algún día me llego a extraviar, llego a pecar, llego a desobedecer, acuérdate de este bien que he hecho a tu pueblo y vuélveme y tenme consideración. No confiaba, y yo al principio pensaba que él confiaba en estas obras, y no. Entendí que Nehemías aceptaba que nosotros como humanos tendemos a flaquear, tendemos a veces a perder el rumbo. Y le hacía a Dios esta petición, se la hizo en varias oportunidades, reconociendo su limitación. Señor, acuérdate, no sea verdad que en un tiempo determinado me confunda, pierda el horizonte, pierda el norte. Pero recuerda esto que ha salido de mi corazón, que lo he hecho para el beneficio de tu pueblo, y no me dejes afuera. Así lo entendí después. Y de verdad que nosotros no podemos descansar en las obras de que bueno he hecho, sino: Señor, tú sabes, si algo bueno he hecho, ha sido porque tú eres el que has operado en mí para hacerlo. Pero esto no me exonera de que yo más adelante me pueda confundir, me pueda desviar. Y si eso pasare, acuérdate de mí y no me dejes por fuera. Así lo entendí después. Y de verdad que hablar de la vida y la obra de Nehemías es un ejemplo digno a imitar.
una manera excepcional de mostrar la capacidad que Dios da a aquel hombre que se acerca en entereza, en oración, en ayuno, y que siente verdadero fervor por ver al pueblo de Dios en todo su esplendor, sirviéndole a Dios en la hermosura de la santidad, viviendo conforme a sus mandamientos, instando a la obediencia, que debe ser un distintivo muy palpable de todo hijo de Dios. Vamos a seguir avanzando porque el viaje con Nehemías está siendo muy interesante. Nehemías capítulo 6. Y fue que habiendo oído Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás nuestros enemigos que había yo edificado el muro y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto en las puertas las hojas, Sanballat y Gesem enviaron a decirme: ven y compongámonos juntos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y enviéles mensajeros diciendo: yo hago una obra grande y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Y enviaron a mí con el mismo asunto por 4 veces, y yo les respondí de la misma manera. Envió entonces Sanballat a mí, su criado, a decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual estaba escrito: hace oído entre las gentes, y Gásmulo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y que por eso edificas tú el muro, con la mira, según esas palabras, de ser tú su rey, y que has puesto profetas que prediquen de ti en Jerusalén, diciendo: rey en Judá, y ahora serán oídas del rey las tales palabras. Ven por tanto, y consultemos juntos. Entonces envié yo a decirles: no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas, porque todos ellos nos ponían miedo, diciendo: debilitaránse las manos de ellos en la obra, y no será hecha. Esfuerza pues mis manos, oh Dios. Vine luego en secreto a casa de Semanías, hijo de Delaías, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: juntémonos en la casa de Dios dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Entonces dije: un hombre como yo ha de huir, ¿y quién, que como yo fuera, entraría al templo para salvar la vida? No entraré. Y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat le habían alquilado por salario, porque fue sobornado para hacerme temer así, y que pecase y le sirviera de mal nombre con que fuera yo infamado. Acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanballat, conforme a estas sus obras, y también de Noadías profetiza, y de los otros profetas que hacían por ponerme miedo. Acabóse pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y como lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las gentes que estaban en nuestros alrededores, y abatiéronse mucho sus ojos, y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían a ellos, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Johanán su hijo había tomado la hija de Mesullam, hijo de Berequías. También contaban delante de mí sus buenas obras, y referíanle mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Bueno, por ahí hay un dicho que dice: no hay corona sin cruz. Y de verdad que cuánto empeño, cuánta labor, cuánta constancia, y es sorprendente ver los distintos panoramas a los que se presenta, a los que se debe enfrentar Nehemías. Uno diría, bueno, pero es que él fue recomendado del rey, llevó dinero, llevó material de construcción, él tenía toda para poder hacer una buena obra. Pero no solamente llevaba eso,
llevaba lo más importante que él procuró antes de hacer la solicitud al rey, la bendición de Dios, que la benéfica mano de Dios estuviese sobre él para proveerle, para guiarle, para ayudarle, para conducirle. Y durante estos 12 años que este hombre estuvo habitando en Jerusalén, fue una manera clara de testificar de lo que él amaba al pueblo de Dios, y a la vez todos esos informes que debían llegarle a oídos del rey confirmaban que Nehemías era un hombre de Dios, de palabra, porque no fue para allá a hacer un viaje turístico o a tildar a los judíos o a vivir la gran vida. No, cuando Nehemías, Dios puso eso en su corazón, estamos seguros que el único día que Nehemías descansaba era el sábado, porque podemos decir a través de la escritura que este hombre trabajó con rigor, con entrega, con amor. Este hombre realmente se ganó un puesto de estima a ojos de todo el pueblo. Aún sus enemigos tuvieron que aprender a respetarle. Aquí nos damos cuenta, en este capítulo, cómo se levanta la conspiración contra Nehemías. Y fíjense cómo el enemigo va ajustando estrategias. Como se dice, ¿verdad? El enemigo sufre de insomnio, no duerme. Y él no va a dar su brazo a torcer. Él va a instar, él va a usar sus secuaces para hacer mella en la vida del hombre de fe, en la vida del hombre que ora, ayuna, trabaja, se esfuerza. Él no va, es que definitivamente no va a dejar estas vidas seguir expandiendo la obra de Dios. Y va a invertir de una manera tremenda para ponerle piedras, para poner cuanto tropiezo, y una vez que lo vea en el suelo, entonces reírse a carcajada en su cara. Pero este hombre tuvo una capacidad, por eso digo que cada capítulo nos muestra tanta belleza de este hombre, de verdad que es tremendo. El libro de Nehemías, su personalidad, su capacidad, y es de Dios, no fue de él, porque podríamos decir, bueno, es que él sirvió tantos años en el palacio, que fue instruido en el palacio y tuvo que haber aprendido a administrar, tuvo que haber aprendido otras lenguas, tuvo que haber aprendido tantas cosas. No, no era de él. Su fuente principal de sabiduría, de servicio, porque esa es otra palabra sumamente clave que está adjunta a un líder: el servir. El que principalmente tiene las manos callosas es el líder. El que principal tiene las rodillas llenas de callo es el líder. El que principalmente tiene la voluntad de reflejar la obra que Dios está haciendo en su vida es el líder. Entonces, este hombre realmente posee todos los ingredientes, todos los detalles que debe tener una persona que ama la obra de Dios, y no solamente la ama, sino lo manifiesta con sus hechos. Su vida es un perfume constante que exhala santidad, obediencia, ternura, exhala piedad hacia todo su entorno. Eso es un líder. Y este hombre estaba tan centrado en hacer la voluntad de Dios que esto resonó lejos. La vida de Nehemías resonó, retumbó a los oídos de los enemigos del pueblo de Dios, porque cuando ellos oyeron esto, imagínense, se unió aquí la crema annata de la maldad: Sanballat, Tobías, Gesén el árabe, gente que no tenía ni parte ni arte, como le había dicho Nehemías, en el pueblo de Dios. Y todos los enemigos, porque estos eran los cabezas, que como ellos oyeron que se había edificado el muro y que no quedaba en él portillo,
aunque en aquel tiempo no se había puesto las hojas de la puerta, pero ya esto estaba para concluir. Entonces estos hombres enviaron a decirle: ven, reunámonos en alguna de las aldeas en el campo del Ono. Mas ellos estaban pensando en hacerme el mal. ¿Cómo creen ustedes que este hombre pudo llegar a esta conclusión? Dirección de Dios. Entonces la opción se levanta otra vez y el campo de Ono pues se hallaba a unos 40 kilómetros al noreste de Jerusalén. Y por supuesto que Nehemías sospechó que estos hombres le podían tender una trampa y no aceptó su oferta. Y en 4 ocasiones que le pidieron que asistiera, sencillamente le dio la mejor excusa. Le envió mensajeros y le dijo: mire, yo hago una gran obra y no puedo ir, porque yo, si voy, cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros y no, me van a hacer perder el tiempo definitivamente. Ni siquiera se molestó Nehemías en ir. Sencillamente le envió mensajeros. Diplomáticamente: no puedo, estoy tan ocupada en la obra de Dios que no puedo darme el lujo de perder el tiempo con ustedes. Y estas 4 invitaciones les ardió a los hombres para que ellos pudieran planificar algo más efectivo. Y enviaron entonces estos hombres, imagínense, 4 veces. Y él en esas 4 veces le mandó a decir el mismo discurso: estoy ocupado en la obra y no puedo. Entonces esto fue para ellos tan terrible que envió a su criado para decirle lo mismo la 5ª vez, pero esta vez, la 5ª vez invirtió más, hicieron una carta. Y en esa carta nos detalla que estaba escrito: se ha oído entre las naciones, y Gasmu lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros, y por eso están edificando este muro, con la mira, según estas palabras, que tú te conviertas en su rey. Y que has puesto profetas que proclamen acerca de ti en Jerusalén, diciendo: hay rey en Judá. Y ahora pues serán oídas todas estas cosas delante del rey, y esto pone en riesgo tu vida, ¿verdad? Ven, por tanto, y vamos a consultar juntos. Miren qué manera, miren qué astucia, qué malicia. Esta gente no tenía límite para su maldad. Y fíjense, desde que fueron llevados a cautiverio los reyes de Judá, nunca más se eligió otro rey. ¿Recuerdan? Ustedes, no sé si ustedes han notado ese detalle, pero una vez que los reyes fueron llevados, Sedequías fue llevado, le sacaron los ojos, mataron a sus hijos, pero cuando entra el siguiente rey, le quitan su vestidura de esclavo, de preso, y le permiten pues regresar a comer en la mesa del rey. Pero de allí en adelante ellos siguieron teniendo descendencia, por supuesto, pero ya Jerusalén, cuando regresa del cautiverio, se lee en la palabra de Dios que volvieron a tomar un descendiente de David para tenerlo como rey. No, ellos están esperando el Mesías, el gran rey de Israel. Y como nación, pues ellos siguen esperando ese acontecimiento. Lo que ellos no se han percatado es que ya el rey, ese majestuoso rey que ellos esperan, no nació en un majestuoso palacio, sino en un humilde establo. Y por supuesto, esto no concuerda con las expectativas del pueblo de Israel. Entonces, esta gente arma esta mentira al decirle que Nehemías lo que quiere es quedarse como el rey de Jerusalén, y de hecho lo acusan de él haber alquilado o contratado profetas que aseguraran que él sería el próximo rey de Jerusalén. Miren es que de verdad que hay cosas que no tienen límite, y la maldad es una. Y cuando este hombre de Dios lee esta carta,
le envió a decirle. No, ni siquiera se preocupó por ir hasta allá y decirle sus 4 verdades en su cara, no. Le envió a decir, mira, no hay tal cosa como lo dices. Esto sale invento de tu corazón. Esta es la maldad entenebrecida que tienes en tu corazón. Es de donde has sacado estas cartas. Entonces todos ellos nos amedrentaban, trataban de herirlos, de decirle, de menoscabar la obra que están haciendo y decían, se van a debilitar las manos de ellos en la obra y no van a terminar. ¿Y cuál era la manera, Nehemías, de buscar fuerza? Señor, fortalece tú mis manos. ¿Qué manera? ¿Qué manera este hombre de mostrar una dependencia total y absoluta a Dios? Cuando Nehemías va a la casa de Semaías, el hijo de Delaías, porque él estaba ahí encerrado, él me dijo, mira, ven, vamos a reunirnos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. Sí, esta noche van a venir a matarte. Y es triste cómo estos hombres judíos no habían tomado en consideración todas las reformas para vivir una vida santa y pía delante de Dios, porque precisamente Sanballat, Tobías, estos hombres tenían sus infiltrados dentro del pueblo de Dios. ¿Y saben por qué fueron tan efectivos? Porque resulta que Secanías se había casado con una mujer que no era del pueblo de Dios. Precisamente esto. Tobías y su hijo se habían casado con mujeres de Jerusalén. Y entonces aquí está el detalle. Esta gente estaba incumpliendo. Allí estaba la simiente mala de gente de afuera y ellos tenían sus secuaces dentro del pueblo de Dios. ¿Y por qué lo invita a la iglesia, al templo, para que se encerrara? Miren, esto es tremendo. Al ojo humano, Nehemías pudo haber sido engañado como un incauto. Oye, ¿verdad que sí? ¿Qué mejor lugar para buscar solución que el templo de Dios? Pero sabemos que nosotros analizamos la palabra de Dios y quiénes eran los que se metían al templo y se hacían al cuerno del altar. ¿Quiénes eran? Los que habían hecho algo malo y estaban procurando la remisión, el perdón para no ser asesinados. Recordemos, históricamente eso era lo que hacían. Eso lo hizo Joab, eso lo hizo eso lo hicieron varios. Y la mente de Nehemías estaba tan clara en su posición ante Dios que por muy bonito que se dibujó este panorama, porque aquí vuelve a aparecer el mal disfrazado de bondad. De esta manera usted ve el mal, pero usted lo ve como un acto bondadoso. Vámonos a encerrarnos. Vámonos a encerrarnos porque te van a matar. Y qué manera, qué temple Nehemías de enfrentar esta situación. Qué vista tan clara tenía este hombre de Dios. Y él responde de una manera tan ilustre cuando dice, un hombre como yo ha de huir. ¿Quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No voy a entrar. No voy a entrar. Sencillamente él entendió que él no había hecho un mal que ameritase que estuviese dentro del templo, buscar misericordia, porque sus obras no eran dignas de ser castigadas. Y entendí, miren esta manera, que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Qué triste, ¿verdad? Que aún los mismos del pueblo sean instrumentos del enemigo para hacer caer a aquellos que trabajan con amor y fervor para la obra de Dios. Qué triste. ¿Ustedes creen que esto nada más sucedió en Nehemías? En la actualidad no pasa. ¿Ustedes creen? Por eso les digo que de la Biblia sacamos tantas enseñanzas que no están para nada obsoletas. Están muy vigentes están.
estos hombres habían sido sobornados para que Nehemías presentara una actitud de temor y que pecase. Vieran que qué manera y les sirviera de mal nombre y así poder infamar el testimonio, poder hacerlo quedar como un hombre cobarde, como un hombre que no está claro en lo que está haciendo. Y vuelve la oración y entonces Nehemías le dice: Señor, acuérdate de Tobías y de Sanballat, conforme a todas estas cosas que han hecho. Acuérdate también de Noadías, la profetisa, y de los otros profetas que procuran infundirnos miedo. Qué bonito, Nehemías no salió con sus herramientas, con sus argumentos a insultar a Sanballat, a Tobías, a decirles sus verdades. Qué lindo es que él los depositó en las manos de Dios. Señor, obra tú, acuérdate de estas obras malas que están haciendo y sé tú propicio a la condición en la que estos hombres están. Y viene el resultado del esfuerzo magnánimo de todo este pueblo, pues terminan el muro a los 25 del mes de Elul. Solamente 52 días. Habían transcurrido 13 años que habían regresado y en 52 días este hombre, junto con el pueblo que dio sus manos, su fuerza, su fe, su pasión, terminaron de construir el muro de la ciudad de Jerusalén. Cuando lo oyeron todos sus enemigos, tuvieron tanto miedo. Ellos se sintieron humillados, pero ellos tuvieron que conocer que por nuestro Dios se había sido hecha esta obra. Tuvieron ellos temor de Jerusalén. Y esto no era otra cosa, esto fue un acto sobrenatural, un acontecimiento que al ojo humano no tenía explicación. ¿Cómo tantos años estos muros derribados y en 52 días se edificaron? Esto sencillamente es algo que no tiene explicación al ojo humano. ¿Qué les parece? ¿Qué manera, qué cosecha Nehemías con su constancia, con su amor, con su trabajo, con su dedicación, con su vida consagrada a Dios? Y en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías y las de Tobías a ellos. ¿Y saben por qué? Porque muchos en Judá se habían conjurado con él. Miren, del mismo pueblo, porque era yerno de Secanías, hijo de Ara, y Joanán, su hijo, había tomado por mujer a la hija de Mesuyá. Ahí había entonces esta unión, este vínculo que se había corregido en tiempo de Esdras. Estos hombres tomaron mujeres de Jerusalén, cuando esto está prohibido ante la ley de Dios. Y por supuesto ahí hay una buena endija donde entra el mal, en la desobediencia, por supuesto. Y esta gente fue bocado fácil para estos enemigos de Jerusalén y poder prestarse para hacer maldad también. Delante de todo esto, miren cómo Tobías trató de enviar cartas para atemorizar, pero el hombre que confía en Dios, el hombre que se fundamenta en la voluntad de Dios, Dios le revela los planes del mal para no caer como una ave incauta. Nehemías capítulo 7. Y luego que el muro fue edificado, y asenté las puertas, y fueron señalados porteros y cantores y levitas, mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, príncipe del palacio de Jerusalén, porque era éste como varón de verdad y temeroso de Dios sobre muchos. Y díjeles: no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aún ellos presentes cierren las puertas y atrancad. Y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su guardia y cada uno delante de su casa. Y la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas.
Y puso Dios en mi corazón que juntase los principales y los magistrados y el pueblo, para que fuesen empadronados por el orden de sus linajes. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes, y encontré en él escrito: estos son los hijos de la provincia que subieron de la cautividad, de la transmigración que hizo pasar Nabucodonosor, rey de Babilonia, y que volvieron a Jerusalén y a Judá cada uno a su ciudad, los cuales vinieron con Zorobabel, Jesuá, Nehemías, Azarías, Ramías, Naamani, Mardoqueo, Bilsán, Misperet, Bigvai, Nehum, Bana, la cuenta de los varones del pueblo de Israel. Los hijos de Paros, 2172. Los hijos de Sepatías, 372. Los hijos de Ara, 652. Los hijos de Pahat-Moab, de los hijos de Jesuá y de Joab, 2818. Los hijos de Elam, 1254. Los hijos de Satu, 845. Los hijos de Sakai, 760. Los hijos de Binui, 648. Los hijos de Bebai, 628. Los hijos de Asgad, 2622. Los hijos de Adonicam, 667. Los hijos de Bigvai, 2067. Los hijos de Adin, 655. Los hijos de Ater, de Ezequías, 98. Los hijos de Asum, 328. Los hijos de Besai, 324. Los hijos de Arapí, 112. Los hijos de Gabaón, 95. Los varones de Belém y de Netopa, 188. Los varones de Anatot, 128. Los varones de Bet-Samet, 42. Los varones de Kiriat-Jearim, Kepira y Berot, 743. Los varones de Rama y de Jeba, 621. Los varones de Micmas, 122. Los varones de Betel y de Ai, 123. Los varones de la otra Nebo, 52. Los hijos de la otra Elam, 1254. Los hijos de Arim, 320. Los hijos de Jericó, 345. Los hijos de Lot, de Hadid y Ono, 721. Los hijos de Sena, 3930. Los sacerdotes, los hijos de Jedaías, de la casa de Jesuá, 973. Los hijos de Imer, 1052. Los hijos de Pasur, 1247. Los hijos de Arim, 1017. Levitas, los hijos de Jesuá, de Cadmiel, de los hijos de Odevía, 74. Cantores, los hijos de Asaf, 148. Porteros, los hijos de Sayum, los hijos de Ater, los hijos de Talmón, los hijos de Acub, los hijos de Atita, los hijos de Sobai, 138. Netineos, los hijos de Sia, los hijos de Azupa, los hijos de Tabaot, los hijos de Queros, los hijos de Sia, los hijos de Padón, los hijos de Levana, los hijos de Agaba, los hijos de Salmai, los hijos de Anán, los hijos de Gidel, los hijos de Gaar, los hijos de Reaía, los hijos de Resín, los hijos de Necoda, los hijos de Gazam, los hijos de Usa, los hijos de Pasea, los hijos de Besai, los hijos de Meunim, los hijos de Nefixemín, los hijos de Bacbut, los hijos de Acupa, los hijos de Arpur, los hijos de Baslit, los hijos de Meida, los hijos de Arsa, los hijos de Barcos, los hijos de Cícera, los hijos de Tema, los hijos de Nesía, los hijos de Atipa, los hijos de los siervos de Salomón, los hijos de Sotai, los hijos de Soferet,
los hijos de Perida, los hijos de Jaala, los hijos de Darcón, los hijos de Gidel, los hijos de Sebatías, los hijos de Atil, los hijos de Joqueret, Asebai, los hijos de Amón, todos los netineos, e hijos de los siervos de Salomón, 392. Y estos son los que subieron de Tel Mela, Tel Arsa, Querub, Adón e Imer, los cuales no pudieron mostrar la casa de sus padres ni su linaje, si eran de Israel. Los hijos de Delaía, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 642, y de los sacerdotes, los hijos de Abaías, los hijos de Cos, los hijos de Barzillai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzillai, Galadita, y se llamó del nombre de ellas. Estas buscaron su registro de genealogías, y no se halló, y fueron echados del sacerdocio. Y díjoles el Tirsata que no comiesen de las cosas más santas, hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. La congregación toda junta era de 42,360, sin sus siervos y siervas, que eran 7,337, y entre ellos había 245 cantores y cantoras, sus caballos 736, sus mulos 245, camellos 435, asnos 6,320, y algunos de los príncipes de las familias dieron para la obra. El Tirsata dio para el tesoro 1,000 dracmas de oro, 50 tazones y 530 vestiduras sacerdotales, y de los príncipes de las familias dieron para el tesoro de la obra 20,000 dracmas de oro y 2,200 libras de plata. Y lo que dio el resto del pueblo fue 20,000 dracmas de oro y 2,000 libras de plata y 67 vestiduras sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes y los levitas, y los porteros y los cantores y los del pueblo, y los netineos, y todo Israel en sus ciudades. Y venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades. Ya estamos llegando a la última estación de este viaje, ¿ya? Para concluir, pero creo que es tan gustoso todo lo que nos enseña Nehemías. Realmente disfrutamos bastante de conocer, de encontrar personas de esta calibre, de este peso espiritual. Realmente Nehemías no fue un profeta, no hizo milagros, no tuvo un puesto ostentoso en el pueblo, siendo rey, siendo príncipe, pero qué manera de enseñarnos, realmente qué manera de vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y hoy en día creo que ese es el mayor milagro, encontrar hombres y mujeres con ese porte santo, obediente, viviendo lo que predican, que allí es donde recae el mayor peso. Cuando usted no solamente habla, sino actúa conforme a sus palabras. Qué maravilloso, de verdad que en lo particular yo me deleito cada vez que paso por estas páginas. Nehemías no nos deja de enseñar cómo vivir, cómo actuar, cómo enfrentar la oposición, tanto fuera del pueblo de Dios como dentro del pueblo de Dios. Porque hay que resaltar algo importantísimo. No solamente Nehemías tuvo a Sanballat y a Tobías afuera, incluso dentro de la misma gente del pueblo tuvo gran oposición. Si recordamos cuando iniciaron entonces la construcción de las murallas, de los muros, allí nos señala que de los tecoitas, de los más nobles, de los de mayor rango, de los de la Jai, no movieron un dedo para la construcción. Y eso no lo congeló a él. Al contrario, qué lindo es trabajar con aquellos que quieren trabajar y no enfocarse en aquellos que
que quieren menoscabar tu amor y trabajo por la obra de Dios. Es que hay tanto, de verdad, hay un abanico enorme de este hombre. Vuelvo y repito, no fue profeta, no hizo milagros, no fue rey, no fue sacerdote, pero nosotros etiquetamos a Nehemías. Nehemías, copero del rey Artajerjes. Tenía una posición económica muy buena, sí, pero no solamente la posición económica. Yo siento que Nehemías le servía al rey y a la vez él se sentía así cerca de su rey, de Dios, allí cerquita, que le daba las peticiones así como él la hacía con el rey Artajerjes. Él se sentía tan en comunión con Dios que por eso usted va leyendo el texto y se da cuenta cuántas oraciones él eleva, no solamente para agradecer, para pedir, para entregar sus problemas, todo. Entonces, ese puesto que él ocupó frente al rey de Persia, yo creo que él se sentía así, tan cercano al rey de reyes y señor de señores, que por eso esa manera de conducir su vida, de portarse varonilmente, con templanza, con una madurez, con una sensatez. ¿Qué pulso tenía Nehemías para usar el bisturí y cortar y hacer la operación y extraer el mal y volver a cerrar y siga funcionando? Qué manera, de verdad que tenemos tanto que aprender de Nehemías, de verdad. Es sumamente valioso este libro. Nos entrega una gama de aprendizajes que Dios nos conceda, tomarlos y ponerlos por obra. No conformarnos con admirarlo, sino con imitarlos. Creo que es la meta de la palabra de Dios, imitar esas cosas buenas, ponerlas por obra, para que veamos que imperfectos somos todos, pero cuando aprendemos a mirar a lo que es perfecto, que es Jehová Dios de los ejércitos, nuestra vida toma un rumbo diferente. Y ya pues para finalizar en este capítulo 7, nos detalla que ya los muros fueron edificados, colocadas las puertas, y no solamente se preocupó porque todo estuviese en su justo orden, sino que señalaron a porteros y cantores levitas. Y qué lindo, no sé si ustedes les atrajo la atención este versículo, qué etiqueta Nehemías a este hombre cuando dice: mandé a mi hermano Hanani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, y hacen paréntesis en Ananías. Aquí hablamos aquí él habla de Hanani, su hermano, el mismo que cuando se dirigió a donde estaba Nehemías y Nehemías le pide referencia del pueblo, pues le informa en qué condición estaba el templo. Aquí entra en acción nuevamente Hanani, pero señala a Ananías y lo detalla como jefe de la fortaleza de Jerusalén, y abre paréntesis la Biblia cuando dice: porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Estas dos líneas que se refiere a Ananías me impactó muchísimo, porque qué testimonio este hombre que tenía este compromiso como jefe de la fortaleza de Jerusalén, y que Nehemías le colocara esta etiqueta: varón de verdad, temeroso de Dios, más que muchos. Qué lindo, ¿verdad? Qué hermoso. ¿Cuántos Ananías tendremos nosotros en el pueblo de Dios? Qué cosa, de verdad que la Biblia no nos deja de sorprender y de mostrar cualidades de hombres fieles a Dios y que están en el pueblo de Dios. Que de verdad qué palabras tan lindas. Me hace recordar a la manera en que Cristo, al encontrarse con aquel hombre, Natanael, lo etiquetó. Y lo veo muy, muy parecido. He aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. No dijo eso cuando encontró a Pedro, cuando encontró a Juan, cuando encontró a Mateo, cuando encontró a Leví. No dijo eso. Jesucristo no dijo eso cuando
estaba pasando por el mar de Galilea y halló a Pedro y a Andrés su hermano. ¿Qué manera? Son cosas que uno medita y analiza. Dice, ¿qué Dios, qué vio Jesucristo en Natanael? Lo que comunicó delante de todos sus discípulos. He aquí un verdadero israelita. Israelitas hay mucho, pero verdaderos hay poco. Cristianos, muchos. Ahora, los que son verdaderos, hay que ver cuántos son. Qué manera, ¿verdad? Es lindo, es de verdad, le hallé como una asociación bastante parecida a lo que Jesucristo expresó de Natanael. Y de este hombre de Ananías, cómo Nehemías lo calificó, un varón de verdad, temeroso de Dios más que muchos. Precioso, de verdad, sencillamente hermoso. Es lindísimo todo lo que la palabra de Dios nos revela. Y él les dijo pues que no se abrieran las puertas de Jerusalén hasta que calentase el sol, y aunque hubiese gente allí, pues cierren las puertas y tránquenlas. Y hay que señalar guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada uno delante de su casa. Cada uno delante de su casa, allí, pendiente, como atalayas, cuidadito que esto se nos vuelve un desorden, que estas puertas permanezcan abiertas en turnos que no conviene, que esté entrando, saliendo gente sin una dirección, sin algo que esté controlado. Cuidadito. Quiere decir que el trabajo de Nehemías no terminó en estos 52 días. Él fue más allá, vuelvo y les digo, Nehemías no caminó la milla con su pueblo, caminó más de eso, porque él bien pudo haber dicho al pueblo reunido y decirle, miren, ya las murallas, ya el muro se construyó en 52 días y eso fue lo que yo le dije al rey que venía a hacer acá. Ya yo cumplí, así que me regreso porque tengo un puesto como copero y tengo que cumplir. No pasó así con Nehemías. Él vio que el pueblo tambaleaba y que había muchas cosas que corregir y que su presencia allí debía ser efectiva para enmendar errores que se estaban cometiendo en el pueblo. Y más adelante, en los últimos capítulos, nos vamos a dar cuenta cómo este hombre trabajó más allá de lo que se esperaba. Una manera tremenda de enseñarnos cómo vivir, cómo actuar. Y bueno, la ciudad nos detalla que la ciudad estaba espaciosa, estaba grande porque había poco personal habitándola y no habían casas reedificadas. Recordemos que todo esto quedó en ruinas. De hecho, cuando él le pide al rey madera, le pidió madera para la casa que él iba a habitar, porque él sabía que iba a encontrar todo en el piso. Y nos detalla nuevamente Nehemías en el versículo 5, Dios puso en mi corazón que reuniese a los nobles y oficiales y al pueblo para que fuesen empadronados, para que ellos hiciesen un censo según su genealogía. Y hallé el libro de la genealogía de los que habían subido antes y encontré estos escritos. Qué bonito cuando un líder no trabaja por corazonadas, no trabaja por capricho, trabaja porque Dios es quien dirige su mano. Dios puso en mi corazón. Y comienza entonces a ver toda la simiente de Abraham que estaba allí y comienza a nombrarlos por sus cabezas de familia y la cantidad que subieron y los que estaban habitando. ¿Por qué hacen esto? Para evitar que se infiltrara linaje que no fuese del pueblo de Dios. Y efectivamente sucede lo mismo que nos detalla el libro de Esdras, que se encontraron gente que buscaron su registro de la genealogía y no se halló, y efectivamente fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no debían comer de las cosas santas hasta que hubiese entonces sacerdote que comunicase la voluntad de Dios a través
del Urim y Tumim. ¿Qué tal? Entonces esto, usted dirá, no, pero esto no tiene mayor relevancia. Claro que sí. Recordemos que los libros están los libros y está el libro de la vida. Si usted no aparece escrito en el libro de la vida, pues le va a suceder lo mismo que le sucedió a esta gente que no fue hallada al libro de la genealogía. Vamos a ser echados fuera si no aparecemos como hijos legítimos de Dios. Entonces tiene mucho que darnos de aprendizaje. Así que bueno, y hasta aquí entonces llegamos viajando con Nehemías. ¿Disfrutaron ese viaje? Esperemos que sí. De verdad que sí, y seguimos aprendiendo de Nehemías. Todavía nos quedan 2 días más de viaje acompañando a Nehemías. Y les aseguro que tenemos mucho que aprender de este hombre de Dios. Muchísimo, de verdad. Como dice el hermano Ali, su vida fue una deliciosura, nada de desperdicio. De verdad, muchas grandezas, mucha templanza, mucho pulso para corregir el mal y para instar a la santidad. Así que vamos entonces ya a tener la oración de cierre para saludar a nuestros fieles oyentes que todos no les he podido contestar porque es que de verdad que es tan lindo estas lecturas que nos cautivan, nos envuelven en un compromiso grande, muy grande. Vamos a orar y entonces así saludaremos a nuestros queridos oyentes. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor, te adoramos y te exaltamos, porque solo tú eres digno de toda honra y toda gloria. Ante ti toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres Rey. Oh Señor, ¿a quién iremos, Padre, si solamente en ti hay palabras de vida eterna? Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. Permite que podamos sacar todo pecado, toda maldad, Señor, que entorpece nuestra relación genuina contigo. Perdónanos y enséñanos a perdonar. Perdona nuestros pecados, porque sabemos que somos de continuo al mal, así lo revela tu palabra, Señor. Pero bendito sea tu nombre, que tenemos un abogado que diariamente intercede por nosotros para exonerarnos de toda mal, de toda culpa. Ayúdanos cada día, Señor, a permanecer asidos de tu mano buena, haciendo tu voluntad, viviendo conforme a tus preceptos, tus mandamientos, que traen vida para nuestras almas, Señor. Te presentamos esta querida audiencia que día a día nos acompaña, Señor. Muchos no conocemos en persona, aún otros en distintos países que no sabemos quiénes están allí, pero allí están, Señor. Bendíceles según sus necesidades, según sus carencias, según sus anhelos, Señor, según sus suspiros, porque aún nuestros suspiros no te son ocultos. Bendice, Padre, a estos países que están conectados, que tienen oyentes, que diariamente están con nosotros en cada programación. Te los presentamos para que tú sigas haciendo una vida especial, una obra especial, porque sabemos que tu palabra no volverá a ti vacía sin antes hacer aquello para lo cual la has enviado. Te presentamos los hermanos, las personas, las familias que están conectadas desde los Estados Unidos, desde Panamá, desde Alemania, desde México, Señor, desde Chile. Ten piedad, oh Dios, de estos países, de las personas que están procurando escuchar tu palabra, que haga en ellos esa obra perfecta que solamente tu palabra puede hacer. Quédate en medio nuestro, Señor. Bendice a los niños, los jóvenes, los ancianos, los enfermos, Señor. En tus manos están. Sánalos y serán sanos, Señor, porque tu voluntad es agradable y perfecta. Ten piedad, Dios mío, y aumenta nuestra fe para poder ver obras maravillosas en medio de tus hijos. Quédate en medio nuestro, no nos abandones. En el nombre de Jesús te lo he suplicado todo. Amén. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo,
La compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.